Todas las personas por naturaleza deseamos prosperidad, reconocimiento, tranquilidad, sentir que nuestra vida tiene un propósito. Deseamos ser exitosos en todo el sentido de la palabra. Resulta bastante común y normal en la actualidad ver cómo cada vez más personas se aventuran a emprender, a crear sus propios negocios, a materializar sus sueños en busca de obtener el tan anhelado éxito. Y en esa carrera hacia el éxito, generalmente llena de obstáculos, todos terminamos consumidos por una serie de situaciones, roles y rutinas que poco a poco y sin darnos cuenta roban nuestra atención, energía, fuerza de voluntad y nos hacen ser menos productivos. En este sentido, todos en algún momento hemos experimentado la sensación de frustración que se da cuando percibimos que ha pasado un determinado espacio de tiempo y al dar un vistazo a nuestros resultados, sentimos que no son los que habríamos imaginado o por lo menos los que esperábamos. Esta inconformidad provocada por nuestra mente consciente que nos dice de que lo podríamos haber hecho mejor. Robin Sharma, autor del libro El Club de las 5 de la mañana, experto en liderazgo y desarrollo personal, nos plantea que todos podemos tener vidas productivas y exitosas. Lo que es necesario que entendamos es que estas no son el fruto de un talento innato o cuestiones del destino. Las vidas exitosas se forjan a través del desarrollo de prácticas específicas que ejecutadas con consistencia permiten potencializar nuestros talentos, aumentar nuestros conocimientos, mejorar nuestras experiencias, convirtiéndonos en personas más productivas y de alto valor. Si has estado atento al canal, te pudiste dar cuenta que en la primera entrega del libro El Club de las 5 de la mañana, el autor nos comparte la premisa base de su metodología que consiste en que, si queremos impulsar nuestra vida a una de primer nivel, es necesario tomar el control de nuestras mañanas. Él explica que de la forma en cómo comenzamos el día, se determinan en alto grado los resultados que obtendremos en el transcurso del día. Y para el control de las mañanas, el autor nos sugiere adoptar el primer hábito clave de su filosofía, que consiste en levantarse a las 5 de la mañana y dedicar la primera hora del día a la práctica de ejercicio, a la práctica de la reflexión y a la ejecución de actividades que estimulen nuestro desarrollo personal, prácticas detalladas en la fórmula 20-20-20. Incluir en nuestra rutina esta fórmula nos va a ayudar a formar y a mantener la disposición mental, física, emocional y espiritual que se requiere para ser una persona de élite. En esta segunda entrega, el autor nos comparte el complemento de su metodología a la que denomina tácticas para ser un genio, que consiste en la implementación de estrategias prácticas que nos ayudarán a una óptima gestión del día y que una vez hayamos tomado el control de nuestras mañanas, podemos incorporar al resto de la jornada para obtener mejores resultados, ser más productivos y desarrollarnos personal y profesionalmente. Con lo que tener una vida exitosa se resumiría en la acumulación de días en los cuales tomamos el control de nuestras mañanas y gestionamos el día aplicando las tácticas que vamos a conocer a continuación. Así es de que, si deseas conocer cuáles son esas tácticas, te invito a que te pongas cómodo. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y sin más, comenzamos. Táctica número 1. La burbuja de la concentración total. La burbuja de la concentración total es un blindaje metafórico construido alrededor de los 5 activos primarios de toda persona productiva, como lo son su concentración, su energía física, su fuerza de voluntad, su talento original y su tiempo diario, para resguardarlos de cualquier estímulo o distracción que los debilite y les impida crecer. La clave de esta táctica está en que programemos en un entorno positivo un periodo de tiempo al día en soledad para abstraernos del mundo y poder expresar nuestra genialidad, nuestra creatividad y generar así obras maestras que nos permitan dominar nuestro sector y alcanzar el prestigio global. En otras palabras, la burbuja de la concentración total se trata de regalarnos largos periodos de tiempo en el día para capitalizar nuestros talentos, en los cuales podamos estar libre de distracciones, libre de correos basura, de noticias falsas, de conversaciones irrelevantes, de videos triviales, de adicciones cibernéticas y en fin, de cualquier tipo de influencia que pueda disolver nuestra inspiración y deteriorar la excelencia de nuestro trabajo. Recuerda que ser adicto a las distracciones nos impide desarrollar nuestra grandeza. Táctica número 2. La regla 90-90-1. Las personas productivas
con un gran nivel de excelencia saben que para obtener resultados o productos que revolucionen sus industrias, se requiere de que concentren toda su atención y esfuerzo en un único proyecto a la vez. Por lo tanto, se aseguran de invertir la totalidad de su capacidad cognitiva, su valiosa energía y las horas en las que son más productivos en una sola cosa. La regla 90-91 consiste en establecer el hábito diario de aprovechar nuestras mejores horas profesionales en producir los mejores resultados. Para ello, el autor propone que durante los siguientes 90 días nos programemos para invertir los primeros 90 minutos de nuestra jornada laboral en una única actividad, en la actividad que realizada de modo excelente nos permitirá dominar en nuestro sector. Cabe recordar que este periodo debe estar protegido por nuestra burbuja de la concentración. Recuerda que la concentración es la raíz de todas las capacidades del hombre. Táctica número 3. El método 60-10. Investigaciones demuestran el hecho de que las personas más productivas no trabajan de forma lineal, es decir, no dedican más tiempo y esfuerzo a una actividad con la esperanza de obtener mejores resultados. Por el contrario, las personas productivas y creativas entienden que para lograrlo es necesario alternar los ciclos de trabajo, combinando periodos de concentración profunda y altísimo rendimiento con periodos de descanso y de total recuperación. Trabajar en ciclos equilibrados permite lograr resultados extraordinarios, a la vez que nos da la posibilidad de tener momentos de recarga. Los datos de las investigaciones concluyen que los seres humanos realizan sus trabajos más admirables cuando están frescos y relajados y no cuando están exhaustos y estresados. El método 60-10 consiste en que una vez terminado el periodo 90-91, trabajemos al máximo en ciclos de tiempo de 60 minutos y después de este sprint de productividad de una hora, dediquemos 10 minutos a recuperarnos. Algunas ideas que nos sugiere el autor durante este tiempo son dar un paseo al aire libre, leer un libro, escuchar música, meditar o cualquier actividad que disperse la atención de nuestro cerebro. Es necesario aclarar que el tiempo en el cual estamos siendo productivos también debe estar protegido por nuestra burbuja de la concentración. Recuerda que el arte del descanso hace parte del arte de trabajar. Táctica número 4. El concepto de los 5 diarios. Ciertos estudios demuestran que los directivos más eficientes alcanzan su máximo de productividad cuando entrenan su atención para conseguir pequeñas ganancias del 1% continuas en la actividad que realizan a lo largo de su jornada laboral. Esto quiere decir que el ser humano es más propenso a enfocarse y a ser más productivo cuando su mente siente que está progresando en aquello que está desarrollando. Estos pequeños logros diarios lo mantienen motivado, aumentan su confianza y sumados en el tiempo lo llevan a lograr resultados extraordinarios. En este orden de ideas, el concepto de los 5 diarios consiste en que en la segunda fase de la hora de la victoria, fase de la reflexión, realicemos una lista de 5 objetivos mínimos que deseamos lograr a lo largo del día para poder sentir que el día ha sido productivo. Aplicando esta táctica y haciendo cuentas alegres, como diríamos en Colombia, después de 30 días de su implementación, habremos conseguido 150 pequeñas victorias que se podrían convertir en 1825 al final de un año, que muy posiblemente harán parte de objetivos de alto valor, permitiéndonos así alcanzar muchas de nuestras metas más representativas y asegurarnos un año súper productivo. Por cierto, si quieres saber de qué se trata la hora de la victoria, al final del video te dejo el enlace a la primera entrega del libro en la cual encontrarás más información. Recuerda que pequeñas victorias día a día con el tiempo se traducen en el logro de objetivos de alto valor. Táctica número 5. La universidad del tráfico. Para la mayoría de personas laboralmente activas, el desplazamiento entre su hogar y su lugar de trabajo supone ocupar como mínimo 60 minutos de su tiempo entre ida y regreso. Si tenemos en cuenta el promedio de vida media del ser humano, esto supondría que pasarían unos 1200 días, es decir, más de 3 años, al interior de un vehículo, sea particular o público, inmersos en el tráfico, en medio de trancones, noticias tóxicas y una serie de estímulos negativos que erosionan su paz interior y por ende su productividad.
Participar de la Universidad del Tráfico consiste en aprovechar el tiempo empleado en cada viaje para ir al trabajo, salir de compras o el ocupado al hacer algún tipo de mandado en aprender y mejorar nuestra capacidad profesional y conocimientos personales. En la actualidad encontramos diferentes plataformas tecnológicas que nos ofrecen cursos, podcasts, audiolibros de fácil acceso que nos permiten aplicar esta estrategia de aprendizaje, con la cual multiplicaremos nuestros conocimientos, creatividad y productividad de forma exponencial. Recuerda que ninguna otra inversión ofrece tantos beneficios como la que se hace en nuestra propia formación. Táctica número 6. Sistema de diseño semanal. Diferentes investigaciones acerca del desarrollo de hábitos han demostrado que los seres humanos somos más propensos a realizar aquellas actividades que incluimos en una lista de tareas o en una agenda personal. De hecho, estas últimas son las cosas que más nos empeñamos por hacer. Por lo tanto, la estrategia del sistema de diseño semanal nos invita a dedicar por lo menos 30 minutos cada domingo bien temprano en la mañana para crear nuestro plan de acción para una semana perfecta, en el cual podemos comenzar por destacar los avances y aprendizajes de la semana que pasó para tenerlos en cuenta en la semana que va a iniciar. A continuación, realizar un desglose de todos los objetivos y compromisos de la semana detallados por día, teniendo en cuenta que dentro del horario es necesario reservar periodos de tiempo definidos para la hora de la victoria, la regla 90-91, el método 60-10, además de incluir segmentos de tiempo para tus seres queridos, tus aficiones y el ocio. Seguir este proceso semanalmente nos permitirá tener un plan de ruta que nos mantendrá enfocados, mejorará nuestra productividad y mantendrá nuestra vida en equilibrio. Recuerda que empezar la semana sin un plan es como internarse en la selva sin una brújula. Táctica número 7. 60 minutos como estudiante. Los líderes de élite tienen una curiosidad sin límites y un apetito voraz por aprender. Ellos saben que para convertirse en su mejor versión necesitan constantemente estar formándose, estar aprendiendo en su profesión, creciendo como personas. Por lo tanto, se preocupan por desarrollar y fortalecer su actitud de estudiantes de primera categoría. La táctica de los 60 minutos como estudiante consiste en asumir el compromiso de dedicar diariamente 60 minutos al crecimiento incesante. Este es un espacio para el aprendizaje y lo podemos ocupar en la lectura de libros, en hablar con mentores, realizando cursos, observando videos de desarrollo de habilidades y cualquier otra actividad que ayude a capitalizar nuestros talentos. Y es que aprender todos los días aumentará nuestra perspicacia, profundizará nuestra sabiduría y nos convertirá poco a poco en estrellas de nuestro campo. Recuerda que, entre más valiosos nos convertimos, más imprescindibles somos. Y que para tener una vida exitosa y productiva, es indispensable trabajar en la formación y el desarrollo de hábitos potencializadores de nuestros talentos, que aplicados con disciplina elevarán nuestro potencial de forma exponencial. Por el momento, te invito a que busques aplicar aquello que más hizo sentido contigo y empieces a tomar el control de tus días. Espero que el video haya sido de tu agrado. Sin más me despido, no sin antes pedirte que nos regales manito arriba si te gustó, que nos cuentes cuál de las 7 tácticas ya hacen parte de tu rutina. Te invito además a suscribirte al canal, activar las notificaciones y por aquí arriba te dejo el video de la primera parte del libro El Club de las 5 de la mañana. Como te comenté, esta información es necesaria para que puedas implementar con éxito la metodología que propone Robin Sharma y lleves tu productividad al siguiente nivel. Y sin más, hasta el próximo video, que el conocimiento te acompañe.